Hemos visto que cuando Jesucristo derramó su sangre en la cruz de Calvario, que Él estableció con su propia sangre un nuevo pacto con mayores promesas en comparación a las del antiguo pacto. Mejores promesas en comparación al antiguo pacto. ¿Cuáles son entonces las promesas o las bendiciones del nuevo pacto? Podríamos decir de una forma que todo se resume en esto. Las bendiciones del nuevo pacto consisten de todo lo que uno recibe en unión con Cristo. Si estudias la unión con Cristo, estás estudiando una unión pactual. Y todas las bendiciones que tenemos en Cristo son bendiciones pactuales o en el nuevo pacto, en Jesucristo. Jeremías 31, donde el nuevo pacto se anuncia en palabras claras por primera vez, nos dice: pues perdonaré su maldad y yo no recordaré más su pecado. Dios promete que también escribirá su ley en el corazón de su pueblo, que pondrá su espíritu en su pueblo. ¿Qué significan estas cosas y qué nos dicen las Escrituras acerca de esas bendiciones? Pues primero vamos a decir que el nuevo pacto reparte a todo su pueblo justificación. Justificación. Por un solo acto de desobediencia, Adán trajo la condenación sobre todo su pueblo. Y por un solo acto de obediencia, dice Pablo en Romanos, Cristo trajo justificación sobre todo su pueblo. Las maldiciones del pacto de obras se resumen en condenación y corrupción. Y el nuevo pacto deshace la condenación del hombre en el pacto de obras por medio de justificación, la justificación. Y la justificación, de un lado, consiste del perdón de nuestros pecados. El perdón de nuestros pecados, y Jeremías 31 promete exactamente esto. Perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. ¿Qué es la base legal para esta promesa? Perdonaré su pecado. No recordaré más su pecado. ¿Cómo es garantizado esto? Por la sangre de Jesucristo. Jesús derrama su sangre y esto establece la base legal para el perdón de nuestros pecados. Dios, por medio de Cristo, deshace una de nuestras mayores maldiciones, la condenación en Adán. Y este perdón, hermanos, es eterno. El escritor de Hebreos declara en capítulo 10, versículo 14, que una sola ofrenda de Cristo perfeccionó a su pueblo para siempre. Cuando Jesús derramó su sangre, el perdón que uno recibe en esta sangre dura para siempre. Y en versículo 18 del mismo capítulo, de capítulo 10, el escritor enseña que el éxito y el carácter definitivo de la ofrenda de Cristo es evidenciado por el hecho de que no hay más ofrendas. Si el perdón de la primera ofrenda dura para siempre, no es necesario hacer más ofrendas. ¿En comparación a qué? A las muchas ofrendas de los sacerdotes levíticos. Sabemos que el perdón del nuevo pacto dura para siempre porque Jesús derramó su sangre una vez y no hay más ofrendas. Se sentó en el lugar santísimo en el cielo. Entonces, nuestros pecados no son perdonados una vez y para siempre. Como dice el salmista, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Algo infinito. ¿Cuánto está lejos el oriente del occidente?
es infinito. Entonces nuestros pecados son separados de nosotros infinitamente, para siempre. No van a regresar. La culpa de ellos no regresará a nosotros. Isaías 53, que ya leímos, detalla el gran intercambio. El siervo sufre en el pacto de redención y su pueblo es perdonado en el pacto por sus heridas. Ellos son sanados. Y que el nuevo pacto perdona pecados para siempre es uno de los contrastes fundamentales entre este pacto y el antiguo. En Hebreos 10, 1 al 4 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Pero el nuevo pacto de gracia y la sangre de Jesucristo sí limpia la conciencia una vez y para siempre. El sistema sacrificial de Israel perdonaba pecados ceremonialmente. Restauró a los israelitas a su pureza ceremonial, pero no podía perdonar pecados en la corte del cielo. Purificaba la carne, dicen las Escrituras, no la conciencia. Solamente la sangre de Jesucristo puede purificar la conciencia del hombre. Y nosotros solamente descansamos en la sangre de Jesucristo. En Hebreos 9 se explica más detenidamente. Dice: según el cual, es decir, bajo el pacto mosaico, se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Si practicas ese culto, el sistema sacrificial, este sistema no te puede hacer perfecto en cuanto a la conciencia, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Dios impuso estas cosas hasta un tiempo de reformarlas, hasta la llegada de Jesucristo. Versículo 13 de capítulo 9. La sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne. Sin embargo, la sangre del Hijo de Dios limpia de toda injusticia a su pueblo pactual. El autor a los Hebreos, en el mismo capítulo 9, versículos 13 al 14. Porque si la sangre, una comparación de lo peor a lo mejor, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. En el tabernáculo, Dios lo diseñó de tal forma de que en la tienda de reunión, dentro de esta tienda había una división del lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo había una mesa y sobre la mesa la arca de Dios y sobre la arca la expiatoria con los querubines a los dos lados. Y esa expiatoria es el trono de Dios en la tierra. El estrado de Dios se llama. Y Dios se manifestó en gloria entre los querubines sobre este trono, sobre la arca, sobre la mesa, en el lugar santísimo. Y los sumos sacerdotes entraron en ese lugar santísimo y rociaron sangre en ese expiatorio, en la silla de Dios, el trono de Dios. Rociaron sangre sobre el trono de Dios en la tierra. Y así Dios dice: tú puedes permanecer en Canaán otro año. Pero Jesucristo, Él entró en el cielo mismo, donde no hay una copia y una sombra, sino la gloria de Dios verdadera.
rodeado por los ángeles y los santos, que en el lugar santísimo en la tierra había ángeles tejidos en la tela, en la fábrica, en la cortina, alrededor, para que en 4 lados el trono de Dios es rodeado por ángeles tejidos en la cortina y también las paredes de material. Esto es una imagen del cielo donde Dios manifiesta su gloria y los ángeles lo rodean, los seres celestiales, y Jesús entra en esto, en su ascensión, y Jesús se presenta a Dios y así purifica el lugar santísimo, no hecho con manos, no porque el lugar santísimo necesita ser purificado, sino ahora un ser humano ha entrado en el cielo. Ahora un ser humano en su carne resucitada y gloriosa, ha entrado en el cielo, el primer ser humano en cuerpo para entrar en el cielo y así consagrarlo con nuestra presencia. Ahora el cielo está abierto para todos los hombres y Él presenta su sangre. Así como en la tierra el sumo sacerdote roció la sangre sobre el trono de Dios, Jesucristo no presenta la sangre de otro, Él se presenta a sí mismo. Él dice, aquí estoy, el víctima, pero no es el víctima, yo soy el vencedor, aquí estoy en el cielo. Y todos los que confían en mí, quien se sentó a la diestra de la gloria de Dios, ellos tienen el mismo acceso porque sus pecados les son perdonados, no según la carne, sino que sus conciencias son purificadas una vez y para siempre y Dios no los condena. Pero hay más. La justificación, la mitad es el perdón de pecados. La otra mitad, ¿cuál es? Que la obra de Jesucristo, la obediencia de Jesucristo nos es imputada. La justicia de Jesucristo la recibimos por la fe. El perdón también recibimos por la fe, pero también la justicia. El perdón de pecados nos limpia, ahora no somos culpables. Gloria a Dios. Y eso sería suficiente para darnos entrada al cielo. Pero Dios hace más. Dios nos declara justos en la justicia de Jesucristo, porque estamos en Él y no solamente su obediencia pasiva, su sufrimiento cuenta para nosotros, sino también su obediencia activa, su vida de obediencia y todas sus obras justas y rectas y perfectas y santas también cuentan para nosotros. Romanos 5, 18 al 19. Dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, la obediencia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Qué nos constituye justos? La obediencia de Jesucristo. Ok, 1 minuto nomás. En Isaías 53, Dios prometió al Hijo que si pone su vida, no solamente será resucitado y glorificado, sino también los muchos serán constituidos justos. Dios había prometido justicia para todos los a quienes Jesucristo representa. Si Jesucristo es tu cabeza federal,
entonces su justicia te es imputada. Y los muchos reciben la justicia de Cristo por fe, descansando en su obra consumada. Y todos los que hayan creído en Jesucristo son justificados y liberados de toda condenación y tienen paz con Dios. No hay ninguna condenación, pues, para los que están en Cristo Jesús. Y la fe es las manos abiertas, las manos vacías. Es un acto de nosotros, pero el poder es de Dios. Nosotros creemos porque Dios nos capacita para creer, y hablaremos de esto en un momento. La fe, la teología reformada frecuentemente usa dos palabras para describir su acción. La fe recibe y descansa. Por la fe recibimos la obediencia de Jesucristo y descansamos en Jesucristo. También hablan de la fe como el conocimiento, el asentimiento y la confianza. Conocemos, estamos de acuerdo y confiamos, pero la confesión de fe usa en particular esos dos verbos de recibir y descansar en la justicia de Jesucristo. Y si recibimos la justicia de Jesús por la fe y descansamos en la justicia de Jesucristo por la fe, entonces ¿qué? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dios destruirá al mundo y su pueblo por el pacto de obras. ¿Quiénes serán salvos de esta destrucción? ¿Quiénes serán salvos de esta condenación? Todos los que ahora en la vida invocan el nombre del Señor y por la fe reciben el perdón de pecados y la justicia de Él. Dios dice, estos voy a excluir de la condenación, estos van a heredar la herencia celestial que Jesús ganó. Son justificados en Jesucristo. Y Jesús, recuerden cuando hablamos del ministerio de Cristo, ¿qué dijo? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Desde el principio, Jesús empezó a ofrecer y anunciar su justicia por medio de la fe. Segundo, las bendiciones del pacto, la sangre de Jesús nos justifica. La sangre de Jesús también nos regenera y nos santifica. Y la regeneración precede a la justificación en el tiempo, pero voy a ponerlo junto con santificación porque lo que empieza en la regeneración continúa en la santificación. Pero uno no puede creer y ser justificado sin primero ser regenerado por Dios. Recuerden la lección de la antropología y los efectos noéticos de la caída del hombre sobre el cuerpo y el alma del hombre, y que el pecado afecta la mente y afecta la voluntad y los afectos. Nosotros no podemos entender el Evangelio o creer el Evangelio si Dios no nos cambia, si Dios no nos regenera. Y el nuevo pacto es mejor que el antiguo, no solo porque promete perdón duradero, sino porque también promete ejecutar una obra interior de renovación en el pueblo de Dios. En Jeremías 31 no solamente promete el perdón de pecados, sino también que Dios obrará en nuestro corazón. Pondré mi ley dentro de ellos, y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo, cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos conocerán al Señor. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Y esto es la regeneración. Y en Ezequiel 36, 26 al 27, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne
y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Las maldiciones del pacto de obras se resumen en condenación y corrupción. Y el nuevo pacto de gracia deshace la condenación por medio de la justificación y deshace la corrupción del hombre por medio de la regeneración y la santificación. Dios promete en pacto con nosotros regenerar nuestros corazones y hacernos andar en sus estatutos. El antiguo pacto exigió obediencia, pero no proveyó un corazón para obedecer. En sí mismo no proveyó un corazón para obedecer a Dios. Y el nuevo pacto, en contraste, promete esto. Dios nos dará su ley, pero también nos hará capaces de guardarla, capaces de obedecerla. Y así como los israelitas eran circuncidados según la carne, nosotros somos circuncidados, purificados en el corazón, interiormente. Dios lo hará, Él lo efectuará. La corrupción y contaminación de la naturaleza del hombre, infligidas por el pecado de Adán y el pacto de obras, estaban intactas por los pactos de Israel. Sin embargo, este pacto hace una obra definitiva de renovación, la regeneración, seguida por